Hola a todos, sean bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo, donde exploraremos los orígenes de una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia, la revolución del Internet. En este video vamos a sumergirnos en los inicios de esta transformación monumental y veremos paso a paso lo que ocurrió para que el Internet evolucionara hasta la actualidad. Así que comencemos. Miles de personas han contribuido al desarrollo de la llamada red de redes, y aunque Bill Gates y Steve Jobs son mencionados frecuentemente, no fueron ellos quienes inventaron el Internet. Apenas eran unos niños cuando inició todo. Allá a mediados del siglo XX, quien pensaba en una computadora solo podía pensar en enormes cajas del tamaño de habitaciones, llenas de bulbos electrónicos que almacenaban información en tarjetas perforadas. Entonces, ¿quién inventó el Internet? El nombre más importante relacionado con el origen del Internet seguramente nunca lo habías oído: Joseph Carl Robert Licklider. Las ideas de este psicólogo y científico de cómputo modelaron todo lo que entendemos hoy como el Internet: la red global, la computación descentralizada, las interfaces gráficas y sobre todo el libre flujo de información entre organizaciones e individuos. Todo en un concepto que él llamó la red intergaláctica de cómputo. Ahora veamos cómo inició todo. Para empezar la historia de Internet, pongámonos en contexto. Estamos en 1958, en plena Guerra Fría. La Unión Soviética y Estados Unidos, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pelean por la supremacía mundial. Mantenían un enfrentamiento ideológico, político, económico y por supuesto tecnológico. Sin balas ni explosiones, pero con la siempre presente amenaza atómica. Los soviéticos acaban de lanzar el Sputnik, el primer satélite artificial. Como respuesta, Estados Unidos funda la ARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa. Aunque dependían del Departamento de Defensa, la misión de ARPA no era solo militar. Esta se creó como respuesta a los desafíos tecnológicos y militares de la entonces Unión Soviética y buscaba apoyar a los científicos de las universidades estadounidenses para evitar que les ganaran los soviéticos. Y además les daba a los investigadores una sorprendente libertad para investigar. Cuando Licklider fue nombrado encargado de una sección de la ARPA, convenció a sus compañeros de que su idea acerca de la red intergaláctica era muy importante. Desde ahí, Ivan Sutherland y Bob Taylor fundaron ARPANET, un proyecto para crear una red de comunicación computacional segura y eficiente, para evitar interrupciones en caso de un ataque y facilitar el intercambio de información y recursos entre universidades, laboratorios e institutos de investigación. Esta red luego se convertiría en el ancestro del actual Internet. En 1969, Leonard Kleinrock, profesor de la Universidad de California, y Charlie Klein, estudiante enviado al Instituto de Investigación de Stanford, intercambiaron el primer mensaje electrónico enviado a través de ARPANET, a 600 kilómetros de distancia. Estaban conectados a la línea telefónica de la compañía AT&T y usaban las computadoras SDS Sigma 7 y SDS 940. La palabra destinada era login, pero antes de teclear la letra G, la conexión se interrumpió. Así que la primera palabra enviada por internet fue lo. Cerca de una hora después pudieron enviar la palabra login completa. En los 70, ARPANET ya tenía varios nodos y conectaba muchas computadoras en universidades y centros de investigación. La idea de enviar mensajes entre computadoras dio pie más adelante a la creación del correo electrónico. En 1971, Ray Tomlinson, un ingeniero informático, combinó dos programas y creó la primera herramienta para enviar mensajes entre diferentes máquinas. Tomlinson envió el primer correo electrónico utilizando el signo @ para dirigirse al usuario específico. Él es considerado hoy el inventor del correo electrónico. Y el programa se hizo popular muy rápidamente en todo el ARPANET. Así el primer correo electrónico se envió en 1971.
También en 1971, ARPANET ya contaba con 15 nodos, que conectaban a instituciones, universidades y la NASA. En 1972, ARPANET ya contaba con 37 nodos. En 1973 se realizó la primera conexión ARPANET fuera de los Estados Unidos, con Norsar en Noruega. Usaron un cable coaxial submarino ya existente de larga distancia, diseñado inicialmente para comunicaciones telefónicas internacionales. ARPANET usaba una infraestructura basada en conexiones de líneas telefónicas principalmente arrendadas. Estas líneas eran generalmente líneas de cobre de alta calidad y en algunos casos cables de coaxial. Utilizaban un módem telefónico analógico para conectarse. Las velocidades típicas de las líneas eran de 50 kilobytes por segundo. Estos modems convertían señales digitales en señales analógicas para ser transmitidas a través de líneas telefónicas convencionales. Pero el gran salto llegó en 1983, cuando se implementó el protocolo TCP/IP, que hasta hoy forma la base del Internet moderno y que aún usamos para que las computadoras se entiendan entre ellas. Ese día, todas las computadoras conectadas a ARPANET migraron del antiguo protocolo NSP al nuevo conjunto de protocolos TCP/IP. Es en este momento en el que la abreviatura Internet se vuelve popular. En esta época, el Internet ya permitía varios servicios como correo electrónico, acceso remoto, transferencia y búsqueda de archivos mediante FTP, sistemas BBS y Usenet, lo que permitió el crecimiento de Internet más allá de ARPANET. Aunque Internet ya existía, era complicado de usar. Todo cambió en 1989, cuando el científico británico Tim Berners-Lee propuso crear la World Wide Web para facilitar la comunicación entre los investigadores del CERN, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear. En esa época experimentaba con el hipertexto, un sistema de texto para navegar y organizar información mediante páginas y enlaces. En 1990, Berners-Lee, junto con su equipo, desarrollaron las herramientas necesarias para que la web funcionara, como HTTP, HTML, el primer navegador web llamado World Wide Web y el primer servidor web. Poco después, Berners-Lee puso en línea la primera página web del mundo, alojada en su propio ordenador. En los 90, ARPANET llegó a su fin. Se utilizó por primera vez en 1969 y se desactivó definitivamente en 1990. El uso principal de ARPANET era para fines académicos y de investigación. El 6 de agosto de 1991, el primer sitio web de la WWW se hizo público. Claro, inicialmente fue desarrollada por el CERN como una herramienta interna, pero en abril de 1993, el CERN decidió liberar el código fuente de la web al público, lo que la convirtió en una herramienta accesible y sin costo para todos. El primer navegador gráfico Mosaic también llegó en 1993. Un poco después le salieron competidores como Netscape Navigator en 1994 y poco después se lanzan los primeros motores de búsqueda como Yahoo y Webcrawler. La llegada de proveedores comerciales de Internet fue un punto clave para convertir a Internet en un fenómeno global. Esto marcó el inicio de Internet como lo conocemos. Para entonces, Internet comenzó a llegar a las casas. Se empezaron a popularizar los primeros sitios web y los navegadores, como Internet Explorer en 1996 y el lanzamiento del buscador Google en 1998. Dato interesante, a finales de la década de los 90, la fibra óptica comenzó a desplegarse globalmente, conectando continentes a través de cables submarinos de fibra óptica, reemplazando ya a los sistemas de cobre tradicionales. A partir del año 2000, Internet se transformó con la llegada de las redes sociales, el comercio electrónico y los smartphones. En 2001, Wikipedia marcó el inicio de la era del contenido colaborativo. Con el paso del tiempo, las redes sociales fueron evolucionando, creándose en el año 2002 Friendster,
una red social para amantes de los videojuegos. En el año 2003 se lanza LinkedIn y MySpace, nuevas redes sociales enfocadas en conexiones profesionales y personales. En el año 2004 surgiría Facebook y en diciembre de 2005 se lanza YouTube y Twitter en 2006. En 2010 se lanza Instagram, enfocándose en compartir fotos y videos cortos, marcando una nueva era, la del contenido generado por los usuarios, revolucionando nuestras vidas. En la actualidad, más del 67% del mundo está conectado a Internet y tecnologías como la nube, el 5G y la inteligencia artificial siguen expandiendo sus posibilidades.